Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video que tenía tantas ganas de hacer, de verdad. No sé, como que es de esas cosas que tenía mucho tiempo pensando, mucho tiempo como visualizando, imaginando, pero una cosa que no tenía tiempo o demás, o que decía, no, es que lo quiero muy perfecto y no les pasa que a veces como que llegan las cosas tan perfectas que nunca las hacen, pues este era uno de esos videos. Entonces, habiendo dicho eso, pues estamos en cuarentena y dije, qué mejor momento para ponerme a hacer esto. Me di cuenta de que, amo la historia de la moda, creo que es de las cosas que más me apasiona en la vida. Entonces, quise hacerles un video donde les muestre un poco la evolución de la moda y de la historia a través de las décadas, comenzando por la década de los 50, luego hasta llegar a los 90. ¿Por qué desde los 50? Porque me di cuenta, este era el segundo punto, de que tengo ropa original de estos tiempos, o sea, desde los 50, 60, 70, 80, 90. O sea, más atrás no tengo, la verdad, ya sería demasiada reliquia, porque así como lo ven, este vestido está hermoso. Si lo ven, pues tiene ahí unas manchitas porque es original, es de los años 50. Miren esto. Los terminados son súper chistosos. Me estoy muriendo de calor, pero vean el cierre. Y el tocado también es de los 50. Este lo compré en La Lagunilla, en Ciudad de México, y este en una tienda aquí en Guadalajara que se llama Bravo Vintage. Entonces, me di cuenta que tengo ropa de todas estas décadas y qué mejor que aprender de historia de la moda que viéndolo. Entonces, voy a estar subiendo videos caracterizada de cada una de estas épocas, lo cual también me emociona demasiado. Habiendo dicho esto, comencemos a hablar. Muy bien, primero que nada quiero ponerles un poco en contexto de qué estaba pasando en los años 50 y por qué son tan importantes para el mundo de la moda. Primeramente, acababan el mundo de salir de una de las peores guerras, si no es que la peor que ha existido hasta el momento, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Durante todos estos años de la Guerra Mundial, todas las mujeres, o referente a la moda, fue una crisis catastrófica. ¿Por qué? Todos los materiales estaban siendo usados, para cosas como muchísimo más útiles que un vestido. Obviamente, todas las mujeres tuvieron que reducir todo lo que destinaban hacia el verse bonitas o hacia el disfrutar la moda y hacia todos estos temas. Entonces, todas las telas que se usaban eran pues telas muy básicas y se usaba lo menos posible, es decir, se remendaban los vestidos una tras otra vez. O sea, ahí no existía de que tener miles de cosas en el closet como ahorita tenemos, para nada. Porque además las cosas no se vendían en serie. Todo lo que se hacía era hecho por costureras o por modistas. Entonces, la mayoría de las mujeres se hacía la ropa. Este es el contexto de la guerra. Habiendo terminado la guerra y habiendo ganado Estados Unidos y coronándose como la máxima potencia de estos tiempos, lo que sucede es lo siguiente. Empieza a haber una bonanza otra vez, empieza otra vez a poder disfrutarse y tener tiempo de arreglarse, de disfrutar de la moda, de disfrutar del vestirse, de verse bonitas, incluso, o sea, se llega hasta el extremo de lo que conocemos ahorita como todas estas imágenes de ama de casa perfecta, de que se dedicaba solamente a su esposo, a verse bonita. No sé si han visto la serie de la maravillosa señorita Maisel, creo que se llama. Está cañón porque es verdad, o sea, así vivían las mujeres, no permitían que los hombres, sus maridos, las vieran desarregladas. Un extremo muy horrible, si me lo preguntan, que tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucedió entonces? Para esto, las siluetas de los años 40 eran muchísimo más cuadradas, más entalladas y eran pues más aburridas, por así decirlo. Pero algo sucede en 1947 con el Monsieur Dior, Christian Dior, que lanza una colección increíble que fue titulada, no por él, sino por una editora de moda, como el New Look. Fue súper criticado políticamente y por otras cuestiones, fue muy criticado porque decían como, ¿cómo es posible este exceso? ¿Por qué? Dior inventó el New Look, que consistía en faldas amplias de bailarina, tipo esto,
faldas circulares con cinturas muy marcadas, el busto muy prominente, hombros abiertos. Gastaba alrededor de 2 metros de tela en una falda. Para ese entonces eso era escandaloso después de haber pasado por una época tan fea como es y como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban entusiasmadísimas de ver algo distinto, porque imagínense llevar de tanta tristeza, y eso es lo que me fascina de la moda y siempre me ha encantado, o sea, cómo tiene la capacidad de hacernos soñar y de levantarnos el ánimo, y eso fue lo que pasó en los años 50. A principios de los años 50 llega el New Look, todas las mujeres lo adoptan, y lo que empieza a suceder es que todos los demás diseñadores comienzan a copiar a Dior. Comienzan a copiar esta silueta en la que se resalta mucho el cuerpo de la mujer, pero además se le dota de esta fantasía y de esta exuberancia. Además de esto, pues tenemos los íconos de esa generación, diseñadores que, wow, qué preciosidad, que en serio lloro. No es broma, de verdad sí he llorado al ver sus diseños. Diseñadores como Balenciaga, conocido como el arquitecto de la moda, que sus patrones son increíbles. Si tienen chance de verlos, por favor véanlos, vean lo que hacía en los 50s, en los 60s. En los 60s vamos a hablar un poco más de él, pero está increíble. Y por supuesto Givenchy, que vistió muchas de las películas que fueron icónicas de esos tiempos, protagonizadas por Audrey Hepburn. Y bueno, ahorita llegaremos hacia ella, pero hablando de estos dos diseñadores, ellos siguieron un poco la corriente de Dior, pero con su propia estructura, con sus propios diseños y con su propia originalidad. Todos ellos se dedicaban, y todos los diseñadores en ese entonces se dedicaban a la alta costura. Son tiempos que ahorita como que no podemos realmente entender en un 100% porque son muy distintos a los nuestros, y son muy distintos en cuanto a cómo funcionaba la moda. Repito, no existía el fast fashion, no existía nada de que modelos en serie, no existían ni siquiera los tallajes. Es decir, todo esto de que tú veas un M, un S, todo esto no existía en estos tiempos. Pero a partir de los años 50 comienza a darse y a darle más importancia al prêt-à-porter. ¿Qué es esto? Todo lo que no es alta costura. Es decir, diseños que se empezaron a hacer en serie. A lo mejor no como lo conocemos ahorita, pero ya los diseñadores daban autorización a otras personas a copiar sus diseños, a vender estos patrones y a realizarlos tal cual, ¿no? Y poder decir que traes un diseño de tal persona, pero a un precio más accesible. Entonces, lo que empieza a suceder en los años 50 es todo este proceso de mercadotecnia, de un mercado nuevo completamente distinto al que existía antes de la guerra y durante la guerra. Además de esto, es muy chistoso porque ahorita se nos hace lo más normal del mundo, pero en ese entonces no existía un mercado específico para los adolescentes y para los jóvenes. Ahorita es lo más común, somos los que casi toda la publicidad está enfocada como a nosotros específicamente y especialmente en moda, ¿no? Pero en ese entonces no era como, déjale vendo a los chavitos. Para nada, no existía nada de eso. Pero con el retorno a la vida normal y con esta bonanza económica en cuestiones artísticas, musicales, de todo un poco, lo que sucede es que empieza a haber un nuevo mercado y la gente comienza a darse cuenta que existe este nuevo mercado, que son los jóvenes, los adolescentes. Y empiezan a diseñar específicamente para ellos. Esto es un antecedente de lo que vamos a hablar en los años 60, pero tiene mucho que ver. Es decir, o sea, toda esta ropa informal, que ya no tiene nada que ver con la alta costura, empieza a surgir en los años 50. Los jeans, los suéteres como un poco holgados, se ubican como estas formas muy, muy famosas de los años 50, ¿no? O sea, los jeans muy clásicos, de corte recto, con suéteres grandes y bailarinas. Todo este estilo nace en estos tiempos para estos jóvenes, incluida la figura de James Dean. Todo lo que vemos en Vaselina, que nos remonta a los años 50, nos habla mucho de lo que sucedió y de los cambios que estaban ocurriendo en todo esto y cómo empezaron a afectar las películas a la forma de vestirse de los jóvenes y cómo empezamos a tomar esos íconos que ya no eran los mega glamurosos todo el tiempo, que estaban
100% con el vestidazo todo el tiempo, sino que empezamos a ver a los artistas también teniendo sus días siendo retratados como en su normalidad. Pues vemos a Marilyn Monroe o a Audrey Hepburn en shorts, en jeans, en blusas como muy, muy naturales, a Brigitte Bardot, todos estos iconos que formaron como nuestro imaginario de los años 50. Y por último, en cuanto a maquillaje, lo que vemos es, pues, un poco de lo que me maquilló mi mamá, por cierto, el día de hoy, que es un maquillaje muy glamuroso, muy clásico. Esto es ahora lo que nosotros consideramos como un maquillaje muy clásico, un delineado cat eye, un rubor marcado, cejas un poco más delgadas, la verdad, no me animé a sacármela más, y pues los labios rojos. Entonces, durante los años 50 esto fue lo que prevaleció. La figura de la mujer es revalorada desde la postura de el ama de casa, la mujer perfecta, como dije al principio. Por tanto, era muy importante lo que traían puesto y cómo se vestían. Y para mí los 50 son la época que refleja más o que moldeó más lo que se conocía como ser femenino. Entonces, me parece una época muy bonita, muy, muy, muy bonita, que incluso le sigue favoreciendo a todas, porque esta silueta le favorece a todas. Y leí hace rato en un libro y se me hizo muy chido y muy interesante, y es totalmente cierto, que subconscientemente, después de la guerra, el cuerpo que se empezó como a volver el sex symbol, como el de Sophia Loren o Marilyn Monroe, era un cuerpo no extremadamente delgado, sino un cuerpo voluptuoso, o sea, que tuviera curvas, que tuviera senos, que tuviera caderas con la cintura muy marcada, como el famoso reloj de arena. ¿Y por qué? O sea, les digo, subconscientemente era reflejar que todo estaba bien otra vez, que no había escasez de comida, que no había escasez de dinero, de telas, de absolutamente nada. Entonces, lo que siempre sucede en la moda es esto, ¿no? Este subir y bajar de la economía y de la historia y de la sociedad siendo reflejada en cuanto a cómo se viste la gente. Entonces, todo lo que sucedió en los 50 y todas las fotos que tú puedes ver, y te animo a que veas y le eches como un vistazo a todo esto, que te eches un clavado a fotos de los 50 para que te enamores de la belleza y del glamour que existía en esos años, y que ahora puedas entender un poco más de por qué se vestían como se vestían, o por qué tenían que estar arregladas todo el tiempo, o por qué era tan importante ser tan glamurosas, porque su única función, tristemente pues, pero su única función en esos tiempos era ser preciosas, ser perfectas y ser la esposa perfecta.